Hola a todos. Hoy mi grupo y yo tiene el agrado de presentar el taller de prevención secundaria, específicamente en el análisis de un artículo científico titulado Evaluación de la puntuación de riesgo de diabetes de Finlandia como herramienta de detección de glucosa en ayuno alterada, tolerancia alterada a la glucosa y diabetes no detectadas. Las siglas de esta puntuación es FINRISK, que en inglés significan Finnish Diabetes Risk Score. El grupo está integrado por Roxana Rodríguez, Ailín Rodríguez, Fergie Espinosa, Jonathan Lescano y mi persona Malcolm Méndez. Siguiente, por favor. Como resumen del artículo tenemos que al inicio se expresa la importancia de detectar los pacientes con potenciales riesgos a desarrollar diabetes tipo 2, ya que esto debe ser una norma de salud pública que permita realizar un abordaje temprano, es decir, el diagnóstico de cada una de ellas para prevenir las complicaciones ya sea cardiovasculares, renales y de desmielinización a nivel de periférico de los nervios que pueden tener, entre muchas otras, este tipo de pacientes si no se detecta rápidamente. La presente investigación se centra en probar de si a través de un cuestionario estandarizado como es el FINRIS se puede lograr detectar los pacientes que potencialmente pueden desarrollar diabetes tipo 2 mediante una técnica accesible y barata que es la aplicación de este tipo de cuestionario. Cabe señalar que este instrumento se centra en aspectos que evalúan la probabilidad del paciente a desarrollar diabetes de acuerdo a los factores que posea, ya sea la edad, los antecedentes dentro de sus familiares, si cuentan o no con diabetes, si realiza actividad física, los alimentos que ingiere, entre otros. ¿Qué método de análisis se utiliza en este estudio? Es el de la curva de ROC para lograr a través de esta gráfica establecer alguna relación de si la aplicación de este tipo de cuestionarios afecta o no en la posibilidad de detectar aquellos pacientes que a futuro tengan un potencial desarrollo o puedan manifestar las características clínicas de los pacientes con diabetes tipo 2. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la pregunta de investigación? La pregunta de investigación se basa en cuál es el desempeño de FINTRIC como herramienta para la detección de pacientes con prediabetes en sujetos con riesgo de desarrollar diabetes. Siguiente, por favor. El objetivo general de este estudio consiste principalmente en evaluar el desempeño de FINRISH como herramienta de cribado en la detección de prediabetes asintomática, de glucosa alterada en ayuna y tolerancia alterada a la glucosa, además de diabetes no detectada, en una muestra representativa de población búlgara de alto riesgo en un contexto transversal. Siguiente, por favor. Dentro de la población objeto de estudio, tenemos un total de población de 2.169 sujetos, de los cuales 879 son hombres y 1.290 son mujeres. Estos tienen ciertas características y dentro de ellas está que los pacientes tengan una edad media de 50,3, más o menos 14,4 años, o con un IMC medio de 29,6, más o menos 6,1 kilogramos por metros cuadrados. Y hay que tener en cuenta que estos pacientes deben de tener al menos uno de los principales factores de riesgo para diabetes, es decir, que tengan un pariente de primer grado con diabetes tipo 2, que el paciente tenga sobrepeso u obesidad central, que tenga hipertensión arterial o que tenga también un antecedente de diabetes gestacional y que haya tenido un embarazo en el cual la paciente haya tenido un feto de más de 4 kilogramos. Siguiente, por favor. Antes de llegar a los resultados sobre la validez de la prueba, vamos a abarcar los resultados de la población. De los 2.169 de la muestra de estudio, 1.227 mostraban valor normal con respecto a la tolerancia de glucosa. 315 mostraban una alteración de los niveles de glucosa en ayuna, 247 una alteración de los niveles de tolerancia a la glucosa y 380 mostraban una diabetes no diagnosticada.
Si observamos el gráfico de la derecha, podemos observar que aquellos que tenían un valor de tolerancia a la glucosa normal, que era alrededor del 56.6%, tenían un valor medio de Findrix de 10.1 más o menos 3.4, mientras que aquellos que tenían un valor alterado de la glucosa en ayunas mostraban un valor de 13.8 más o menos 4.3. Aquellos que tenían alteración de los niveles de la prueba de tolerancia a la glucosa tenían una puntuación media de 14.4 más o menos 5.4, y aquellos que mostraban aquella grupo que era alrededor del 7.5%, que tenía una diabetes no diagnosticada, tiene una puntuación de 15.5 más o menos 4.8. Siguiente. En esta gráfica se observa que se hace una comparación de los valores de Findrix entre los hombres y las mujeres, donde se observan que estos valores son un poco mayores en el grupo de las mujeres en comparación con los hombres. Siguiente. Aquí podemos observar este gráfico donde se observa en lo que es la línea horizontal o el eje X, la puntuación de Findrix que pueden obtener, que va desde 1.26, y el porcentaje de las personas que tenían este valor que pueden presentar tanto un nivel de tolerancia a la glucosa normal o una glucosa en ayunas alteradas, un nivel de la tolerancia a la glucosa alterada, una diabetes no diagnosticada. Si observamos, por ejemplo, en el nivel 26, observamos que alrededor de un 20% que tienen una puntuación de 26 con respecto al instrumento de Findrix, mostraban una prueba de tolerancia de glucosa de valor normal. También podemos observar que con respecto a este valor, menos de 2% mostraban una glucosa en ayunas alteradas o una prueba de tolerancia a la glucosa alterada, mientras que alrededor de un 75% mostraban una diabetes no diagnosticada. Siguiente. La curva de ROC en este caso es como predictor de la diabetes no detectada. Podemos observar que tiene un buen desempeño, ya que tiene una especificidad de alrededor de del 62%, una sensibilidad del 78%, y con respecto al AUC, que es el área debajo de la curva, muestra un área debajo de la curva de 0.78%. Recordemos que 0.50% nos dice que hay una buena discriminación, y entre más se aleja de 0.50 y se acerca al 1, aumenta la discriminación. Lo que quiere decir que existe o se observa una discriminación entre los que de verdad son positivos contra los que no son positivos. ¿Qué quiere decir? Que sí se logra captar aquellos pacientes que de verdad tienen una diabetes no diagnosticada de aquellos que no tienen una diabetes, que no tienen diabetes. Siguiente. En este caso, la curva de ROC es para los que tienen prediabetes y diabetes no detectada. En este caso, la especificidad fue de 61%, la sensibilidad de 84%, con un punto de corte de 10. En esta tabla, el AUC, que es el punto bajo la curva, es de 0.71, lo cual nos dice que este estudio tiene un muy buen desempeño con respecto a la detección de pacientes con prediabetes y con diabetes no diagnosticada. Siguiente. Bien, continuando con la limitación de la investigación, esta se limitó a una muestra de 2.169 sujetos de la población de Finlandia con un IMC y una edad media, y que debían de tener un factor de riesgo para diabetes. Se les hizo resolver el cuestionario de Findrich, que valora pues la edad, el IMC, la historia familiar de diabetes, la circunferencia de la cintura, el uso de medicación
antihipertensiva, el historial de glucosa en sangre elevada, el cumplimiento del criterio de actividad física diaria y el consumo diario de frutas y vegetales. Luego de esto se les hizo la prueba de tolerancia a la glucosa, para lo cual se les recomendó antes seguir una dieta sin restricciones de al menos 150 gramos de carbohidratos al día, una actividad física habitual durante al menos 3 días antes de la prueba y un ayuno nocturno de 12 horas. Se utilizó en la prueba de TED Student el análisis de varianza unidireccional para comparar variables continuas, así como las curvas de ROC para examinar la sensibilidad y la especificidad de Findrix para detectar diabetes y prediabetes. En cuanto a las limitaciones de los investigadores, estos no tuvieron ningún conflicto de intereses y tampoco se expresó de que hayan tenido alguna limitación. Como conclusiones, la puntuación del riesgo para diabetes FINRISC es una herramienta útil y no invasiva para identificar a pacientes caucásicos con riesgo de padecer de diabetes o prediabetes, que ha podido ser validada en múltiples países y en la población de riesgo de Bulgaria, que fue estudiada en este artículo. El punto de corte en la puntuación de FINRISC que indique la realización de pruebas de laboratorio para la confirmación de diabetes y prediabetes es superior a 10. La puntuación FINRISC puede ser útil para identificar los grupos de alto riesgo con más probabilidades de beneficiarse de una intervención intensiva en el estilo de vida para prevenir la diabetes tipo 2. Esto se deriva de que en distintos países se ha utilizado la herramienta no solo como una herramienta de tamizaje, sino que también como un indicador para la iniciación de intervenciones en el estilo de vida en estos tipos de pacientes. Finalmente, la puntuación de FINRISC para la diabetes representa una herramienta costo efectiva que reduce la necesidad de pruebas invasivas en la fase de tamizaje, lo cual tiene una implicación importante en la salud pública. Gracias.